Wild at Heart. Adiós y hasta siempre, David Lynch. En 1990, David Lynch presentó en el Festival de Cannes una película visionaria, Wild at Heart. Una historia de amor y muerte salpicada de referencias pop y brutalmente honesta que, como todas las películas visionarias, incomodó a más de uno, aunque a pesar de todo e impulsada por el presidente del jurado de ese año, Bernardo Bertolucci, se hizo con la Palma de Oro, el mayor premio de este festejo. El pasado 15 de enero, David Lynch falleció, dejando un hueco enorme en el mundo, pero también un legado cinematográfico robusto, poderoso y sobre todo, mil gracias, señor Lynch, indescifrable. El cine de Lynch es eso, indescifrable, inabarcable para las superficiales lógicas de la opinología del siglo XXI y sobre todo, voraz contra las formas convencionales a las que peleó desde el intestino de su industria. Lynch, en persona y en obra, luchó contra el monstruo desde el interior de ese monstruo. Y probablemente Salvaje de Corazón, con su rabia, su lluvia eterna de sexo, amor loco y desencanto, sea el mejor ejemplo de ello. Y si no lo es, la usaremos de pretexto para hablar del cine del genio al que siempre recordaremos como David Lynch. Para repasar el improbable y muy violento road trip que es Salvaje de Corazón, invitamos a este episodio al guionista y director Antón Goenechea, quien de Lynch sabe y sabe mucho. Adiós y hasta siempre, David Lynch. De esto trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Antón Goenechea, después de mares de tiempo nos volvemos a encontrar para hablar de algo que es al mismo tiempo triste y festivo. Voy a ver si me explico ahora que termine tu presentación. Bienvenido a los micrófonos Cine Garage. La gente te aclama, te pide de vuelta. Los hemos complacido para hablar de David Lynch y yo creo una de sus, si no es que la mejor película, ahora veremos si es su mejor película. Mientras tanto, bienvenido a los micrófonos Cine Garage, Antón. Muchas gracias por invitarme. Sabes que me encanta hablar contigo de pelis. No sé quién aclama mi presencia en tu podcast, pero muchas gracias porque realmente me gusta mucho venir a hablar contigo. Y a nosotros que vengas, entonces ya está el círculo cerrado. Ahora, bueno, el pretexto para hablar de Salvaje de Corazón, la película que en el año 90, como decía yo en la introducción de este podcast, al cual les invito a que se suscriban en este momento, que le den ahí al icono de la campana, que se suscriban a la de ya, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de ese año, del 90, siendo jurado Bernardo Bertolucci, lo cual ya de entrada no es poca cosa. Uh-huh. Desafortunadamente, el pasado, que fue 15 de enero, David Lynch murió, un enfisema, el cigarro, que además es un personaje muy importante justo en esta película, en Salvaje. Sí, se pasan toda la película fumando, o sea. Sí, todo el tiempo. Sí. Y vamos a tomar como pretexto a esta película, porque yo le decía a Antón cuando te hice la invitación, queridísimo, que pues sí, habrá un recuento de sus películas, se hablará de las más experimentales, de las más sensoriales. David Lynch era mucho más que un cineasta. Y algo me dice que a la gente se le va a olvidar Salvaje de Corazón justo por el embelezamiento completamente comprensible que hay con Mulholland Drive y con Lost Highway, que son posteriores y que captan otro tipo de públicos. Yo tengo esa idea, esa inquietud, Antón, y por eso escogí esta película. Creo que a la hora de los recuentos a la gente se le va a olvidar Salvaje de Corazón. No sé cuál sea tu percepción alrededor primero de la muerte de David Lynch. O sea, me parece trágico. Creo que todos los fumadores compulsivos deberían de estar de luto ahora mismo porque ese señor no se quitó el cigarro de la boca en 75 años. Claro. A mí me parece algo curioso porque creo que es que efectivamente es una celebración porque es un tipo que siempre transmitió una idea de la vida muy positiva, muy calmada. Era un hombre que hacía preguntas, no respondía a respuestas. Creo que hay algo muy interesante en cómo fue su vida y curiosamente da tristeza, pero de alguna forma, en una forma muy mística, da la impresión de que este hombre se ha fundido con el universo. Sí. O sea, como es casi un Jedi que ha trascendido o sea, no sé, hay algo, ya había anunciado que tenía cáncer de pulmón,
y demás, pero bueno, la sensación da que es un hombre que se ha ido con mucha paz. Claro. Y el otro día yo leía, las pocas veces que entro a Twitter, siempre le diré Twitter hasta que termine por salirme. Fantástico. Leía yo a Leos que decía que, pues sí, por un lado, David Lynch, más allá de lo cinematográfico, había alimentado y le había echado mucha gasolina al sentimiento de lo del dark central, no del Sí. gótico como se le conoce ahora, sino a ese dark ochentero, noventero, Sí. en donde yo me incluyo, y que curiosamente tiene esta, por lo menos, inclinación que tú estás mencionando. Sí, se detecta la oscuridad del mundo, y creo que ahí están sus películas, y creo que ahí está en particular Salvaje de Corazón. Se detecta y se sufre la oscuridad del mundo, pero siempre buscando trascenderla, aprendiendo de ella y llegando a un plano distinto. En este caso, más iluminado. El propio final de la película para mí lo comprueba. Vamos a llegar allá en un rato. ¿Qué estoy queriendo decir? Pues que mucho de su propia generación, él es un director que comparte generación. Ahí les van los nombres: Scorsese, Coppola, ¿no? Lucas, toda esta camada de directores contemporáneos a él, que tienen una visión muy hippie de la vida. Por un lado, David Lynch les da la vuelta y dice: yo voy un poco más para allá, me voy a meter en lo realmente contracultural, que es la meditación, y a través de la meditación, él buscar cierta iluminación en un mundo que yo creo que sí concebía como muy oscuro y muy doloroso, Antón. Fíjate que sí, pues sí puede ser. A mí, Igual y no, ya me conoces. no, a mí la sensación es curioso, pero sus películas son oscuras, son como pequeñas entradas en mundos de pesadilla, pero no son pesadillas, son ensueños, creo yo. A mí me gusta sobre todo en esta época, mi sensación es que Wild at Heart es la última película en la que él está obsesionado con la conexión entre la clase media americana con con lo oscuro del país, ¿no? Con un poco las consecuencias y lo que vive en el margen. Blue Velvet me da la sensación de que es eso. Creo que Twin Peaks también habla de eso. Yo creo que la gran tragedia de esta película específicamente es que se estrenó al mismo tiempo que Twin Peaks. Exactamente. Y por eso como que pasó creo que mucha gente se acercó a la película, a David Lynch, a través de Twin Peaks, sin entender que ya tenía un corpus de trabajo que era mucho más experimental, mucho más artístico y mucho más profundo que lo que se podía hacer en televisión. Y creo que esta película tiene muy mala fama por los nuevos fans que se acercaron a la película. Porque ya después, cuando yo la película a través de la que entré a David Lynch fue Lost Highway, que me fascinaba, la veía una y otra vez, estaba enamorada de Patricia Arquette, hasta me gustaba Bill Pullman. Me fascinaba esa película, ese universo. Me da la impresión de que de que tiene algo del cine de los 80, tiene algo de Texas, de París, Texas. De París, Texas, ajá. Tiene algo de Arizona Baby, tiene algo de también, creo que pertenece más a ese universo, que es la fascinación con la clase media americana, que no tienen los autores que tienen su edad, los Scorsese y los Coppola, que le gustaba más lo extraordinario y lo urbano. Sí, no, puede ser nada más para ponerla en contexto, la gente que no tiene, que además creo que en este caso es irrelevante conocer la cronología de sus películas, porque para mí forman más una esfera que una lista. El debut como director de David Lynch se da con Eraserhead, Cabeza de Borrador. Estamos hablando del 77. Luego le encargan El Hombre Elefante en el 80, una película que hace así, tal cual, ¿no? Porque lo contrataron para hacerla. Luego hace Dunas, de la cual se arrepiente tremendamente, por muchísimas razones. Igual algún día habría que hablar nada más de Dunas y su experimento. Luego hace el trancazo de Terciopelo Azul, que es eso, como dices, una exploración de la clase media americana y sus desencantos con el sueño americano. Luego empieza la sección, tiene una sección ahí, Le François Boupard, que dirige un episodio. Luego hace Twin Peaks, y mientras hace Twin Peaks, pone pausa, hace Salvaje de Corazón. Ahí les va. Antes de una historia sencilla, antes de Lost Highway, por supuesto. Sí. O sea, sí es una película acomodada en un momento raro de transición en la carrera de David Lynch. No es los 80,
No. Es una película, y ahí les voy a decir, que de alguna forma vaticina la explosión de la posmodernidad en el cine. Esto es antes de Pulp Fiction, y Sí. para mí Pulp Fiction tiene una deuda gigantesca con Salvaje de Corazón. Es una película que sería raro acomodar si quisiéramos de nuevo hacer una lista o una evolución que tampoco aplica para David Lynch, Sí. antes que entender una obra más redonda y más orgánica. ¿No te da sensación de que, a diferencia de muchos otros directores, David Lynch hizo lo que lleva años intentando hacer James Cameron? O sea, crear un Sí, universo y hacer sus películas en ese universo, sí, ¿no? Y siempre ha sido consistente. Todas sus películas pertenecen a ese universo. Y creo que es de los pocos directores que han conseguido filmar sueños. Sus películas no tienen una explicación, tienen una lógica del sueño. Y la forma en la que dirigía actores era un tipo que les daba mucha libertad a los actores e iba explorando con ellos ese universo. Pero estaba viendo una entrevista de Willem Dafoe, que tiene, yo creo, el mejor papel en esta película, Bobby Perú. Y el tipo dice que una de las cosas bonitas de filmar con este señor es que él creaba el contexto en el que tú te podías desarrollar como personaje, ¿no? Te ponía una ropa, te daba unos dientes, te daba tal, y luego te da total libertad para que tú existieras en ese mundo. Creo que es muy interesante que sus películas se sienten precisamente eso, son un universo habitado en el que no hay incongruencias y a la vez nada tiene sentido. exacto. Y creo que eso es mágico, tío. Cuando falleció, que yo creo que me dio la misma tristeza que cuando falleció David Bowie, ¿no? Yo creo que uno es el espejo del otro en mundos diferentes. Yo soy muy fan de Antonin Artaud y del entendimiento que este poeta, escritor, de alguna forma también es un filósofo francés del siglo pasado, tenía del cine. Artaud decía que en la parte surrealista de su desarrollo como escritor, él creía fervientemente que el cine era el único medio capaz de ser surrealista en sí, porque era la única manera de contar ahí no cómo eran los sueños, sino qué eran los sueños. Y creo que David Lynch es de los muy poquitos que entienden que un sueño puede ser solamente en el cine. O sea, no que tienes que usar al cine para reproducir a los sueños, sino que solamente los sueños pueden estar en el cine, que es justo lo que tú acabas de decir. Y yo le recomiendo a la gente, ahí les voy a poner la liga, porque además creo que ya están casi todos los libros de Antonin Artaud abiertos. Por ahí hay uno, el que yo recomiendo, que es El cine, una cosa muy, muy pequeñita. Siempre que hablo de él lo recomiendo, perdonen la insistencia. Y creo que Salvaje de Corazón, ya para entrar en materia, Antón, cumple primero esto que nos acabas de decir, abrirle, como decía Willem Dafoe, el espacio para que él existiera como actor. Creo que al espectador le da también ese chance. Abre un universo en el que uno como espectador puede vivir. A mí todavía me cuesta trabajo explicar cuando doy cursos o que me invitan a hablar amablemente de cine. A mí me cuesta explicar desde qué punto de vista, tú que eres guionista, está contada Salvaje de Corazón. Yo creo que está contada desde el punto de vista de quien la ve, lo cual para mí la hace tremendamente interesante. Sí están los personajes y ocurren cosas, en realidad estamos conociendo la historia de dos enamorados locos que van escapando del mundo que los ha oprimido todo el tiempo, pero a mí, no sé qué opinas tú, se me hace mucho más comprensible verla desde mi propio punto de vista que desde el punto de vista de un personaje X, que es de alguna forma la regla tradicional de hacer, de entender e incluso de ver una película. ¿Tú qué escribes, Antón? O sea, yo creo el punto de vista, creo que hay mucha confusión. Creo que la gente, o sea, no quiero sonar pedante, pero creo que la gente cree que sabe mucho más de contar historias de lo que realmente sabe. Entonces, básicamente ha oído cosas en videos de internet y Bueno. existen este tipo de cosas, pero el punto de vista es importante en la escena. O sea, cuando escribes una escena y cuando filmas una escena. Ahí sí es muy importante un punto de vista. Ahí existe el narrador omnisciente, y yo creo que esta película es un gran ejemplo de eso. Pero aparte, de alguna forma me da la impresión de que este narrador es somnoliente. O sea, es un narrador que de alguna forma está navegando en estos pequeños pedazos de vida interesante. Aparte, es una película estructuralmente es absurda.
O sea, es una película que empieza con el personaje de Nicolas Cage que se llama Sailor, que va a la cárcel y termina con él yéndose a la cárcel y saliendo de la cárcel y todavía hay más cosas que pasan. El personaje de Laura Dern es una especie de personaje de fantasía. A mí me gusta mucho. Yo estaba pensando, claro, este es un personaje que viene, es un poco un personaje de animación en la forma en la que se mueve, en la forma en la que pasa, pero también es una modelo de revista, ¿no? Toda Sí. la forma en la que gesticula, la forma, el amor Cómo se absoluto. viste. Sí, exacto. Y Nicolas Cage es Elvis Presley, Ujú. ¿no? Actúa como él, se viste como él, se mueve como Canta él, como él. canta como él, exacto. También me hacía pensar mucho que eran personajes de una canción, ¿no? O sea, tienen como esa parte en la que, o sea, las emociones son simples, como la de una canción, ¿no? O sea, y toda esta mezcla con el Mago de Oz, que no es el Mago de Oz, o sea, yo estaba un poco pensando, ok, ya había visto la película varias veces, por supuesto, pero la estaba viendo ayer y estaba pensando, ok, ¿en qué encaja esto con el Mago de Oz? O sea, ¿cuáles No. son los Ujú, puntos? ujú, ujú. Temáticamente están todas estas cosas, es parte de la fantasía de ella, tiene estos pequeños momentos que son maravillosos y bellísimos. El final de la película cuando la madre desaparece con una risa, están pequeños, estos pequeños elementos, pues es como si soñaras con el Mago de Oz. Yo perdón que insisto todo el tiempo con esto, pero me parece que el ejercicio es eso, o sea, Sí. es la mezcla de ideas que solamente pueden aparecer en un sueño. Y en un sueño que además no deja de ser violento, que es algo que también Muy. quiero resaltar, justo por lo que yo creo, la enorme deuda que el cine de Tarantino tiene, en particular con esta película, Ya. y que los fans de Tarantino deberían experimentar. No lo estoy diciendo como regaño, pero, de nuevo, si vamos a hablar de la posmodernidad en el cine, de la estética de la violencia o incluso de la poética de la violencia, todos temas alrededor de los cuales Tarantino sale siempre como el primer referente, creo que a los grandes fans de Tarantino les haría mucho bien meterse en un mundo como el que acabas de describir, llamado Salvaje de Corazón. De nuevo, no solo porque hay guiones de Tarantino que se parecen a esta, desde The Getaway, creo que se llama The Getaway, La Huida en inglés, Y True Romance. y True Romance y la propia Pulp Fiction, Sí. sino porque las emociones que tú estás diciendo, a las cuales nos evoca el escape de estos dos enamorados, son prácticamente las mismas que explora Tarantino en sus primeras grandes películas. ¿Es un sueño o es una pesadilla hablando de este juego de violencia y ensoñación alrededor del Mago de Oz, Antón? ¿Podríamos decir tú tan wicked, yo tan salvaje de corazón? ¿O podríamos decir nada más, es una pesadilla que poco a poco va turnando, se va transformando en un sueño, tomando en cuenta cómo acaba la película? No sé si es que yo tengo sueños muy feos, pero mi sensación es que Wild at Heart es un sueño y Lost Highway es una pesadilla. En Wild at Heart estos dos personajes están viajando, se están moviendo, se meten en problemas y tal, pero no están huyendo. Creo que hay algo muy positivo en el centro de la película, que es estos dos personajes totalmente enamorados que se van de viaje, les pasan cosas malas al final cuando aparece Bobby Perú, creo que es cuando de pronto hay esta escena tan violenta de la violación, que aparte tiene como una parte durísima en la que Laura Dern, el personaje de Laura Dern sí se excita mientras la está pasando, pero a la vez es un acto absolutamente violento y es un retrato como muy complejo de una situación terrible. Este personaje que lía, o sea, como que la historia parece que se está tornando en pesadilla, pero mi sensación es que a mí no me parece una película tan oscura como Lost Highway, que sí me parece el retrato absoluto de una pesadilla, de un loop del que no puedes escapar nunca, ¿no? En el que de alguna forma los personajes van volviendo todo el tiempo. En este es una huida hacia adelante y es una película muy sexy además, o sea, es una peli en la que esfuman todo el tiempo, hacen tal, pero los dos personajes son estúpidamente positivos, o sea, Sí. es muy gracioso que, no sé si te has fijado, Nicolas Cage no sonríe en toda la película. Y Laura Dern no deja de sonreír en toda la película. Claro. Y da igual lo que se digan el uno al otro, todo les suena bien.
No, o sea, hay algo como muy positivo, muy juvenil, muy interesante en la película. Y otra cosa que me fascinó es que una película tan sexual estén madre e hija actuando en la misma película, ¿no? Porque Diane Ladd es la madre de Laura Dern. La madre malvada de Laura Dern. En la película, pero en la vida real es su mamá, Sí, o no, sea, en la película, en la vida real es su mamá, tal yo no sé cual, cómo ¿no? fue esa premier, tío, o sea, me parece que es muy incómoda. Pues mira, yo estaba leyendo la trivia y pues bueno, sí, Laura Dern es hija de Diane Ladd y de Bruce Dern. Ajá. David Lynch invita a Laura a hacer la película y luego, ya años después, conoce al hijo de Laura Dern, David Lynch, conoce al hijo Ajá. de Laura y le dice, mira, sí, estas son las películas que yo he hecho con tu mamá, porque Laura es prácticamente su actriz única e icónica, aunque está la relación con Isabella Rossellini. Laura Dern es la actriz de David Lynch, ¿no? Con ella hizo su última película, su último largometraje, que es Inland Empire, nada menos. Y le dice al hijo de Laura, mira, velas, pero esta, o sea, Salvaje de Corazón, no la veas hasta que tengas 30. Y Laura le pregunta, oye, ¿y por qué? ¿Por las escenas sexuales? Porque sí, ellos tienen sexo todo el tiempo. Le dice, no, por la actuación de tu mamá. No quiero Sí. que el niño se espante con lo que hizo su abuela en la película. Y la mamá, nada más para explicarle a la gente, juega un poco el papel de la bruja malvada del Mago de Oz. Ella es la que no quiere que su hija, ya verán las razones que son muy retorcidas. A mí Sí. me gusta cómo el retorcimiento y el juego entre muerte, sexo entre los personajes va determinando sus acciones. Ujú. La mamá no quiere que estos dos, ni que Sailor ni que Lula estén juntos. Y ella se convierte en este ente que los persigue, ¿no? Que casi sin esfuerzo. Ellos tienen que subirse al coche y manejar kilómetros y kilómetros, parar, encontrarse con accidentes, y ella simplemente dice estar en un lado y decide estar en el otro y aparece. Si es un personaje un poco fantasmal, para mí es el más interesante de la película, tomando en cuenta que los dos son casi dos estereotipos, Sailor y Lula, como Sí. dices, ¿no? El hombre típico de los 90, el muchacho típico de los 90 y la mujer que ha aprendido a verse y a actuar como es a partir de la tele y las revistas y de sus violencias cotidianas. El papel de la madre se me hace bastante más interesante. No sé qué opines tú, Anthony. Es el papel más complejo de la película. Es curioso porque la madre es un reflejo de la hija, las dos están hipersexualizadas, las dos tienen como estas relaciones eh, absolutamente pasionales con los hombres. Lo que pasa es que de alguna forma la sensación que da es que alguna vez Diane Ladd fue como su hija. A mí la sensación que me da, hay algo de eso en la película, pero ella, o sea, me pareció casi interpretación de película de Cassavetes, Sí. ¿no? Como con este rollo frenético, siempre al límite, con muchos matices. Muy interesante cómo habla con Harry Dean Stanton, cómo lo manipula y cómo tal, pero a la vez lo quiere, y cómo tiene esta relación con Santos, ¿no? Marcelo Santos, que es una especie de diablo que está por ahí cerca, que está siempre rondando. Ustedes ya se suscribieron al perfil Patreon de Cine Garage. Lo único que tienen que hacer es ir a www.patreon.com/cinegarage, elegir el nivel de suscripción que ustedes quieren utilizar y empezar a disfrutar desde ese instante todo el contenido exclusivo que generamos todos los días, todo el año para ustedes. La gente que ya está suscrita puede checar las críticas a los estrenos en cine, en series, clásicos que de repente aparecen por ahí, entrevistas, hacemos también cobertura de festivales nacionales e internacionales, todo alrededor del mundo del cine. Nosotros, con la aportación que ustedes nos dan, muchísimas gracias, a través de su suscripción, podemos mantener vivo este podcast Cine Garage, uno de los más escuchados y más aplaudidos en el podcast en español en Hispanoamérica. Mil gracias por su apoyo. De manera particular, esta ocasión a Gerardo Macías, Sergio García Ruiz, Filogonio, Osvaldo, Dreida Ángel, Jorge Avilés
Irene Flores, Abril Galindo, Shark Michael, Maru. Ellos, ellas ya son parte del Patreon Cine Garage, ya disfrutan del contenido exclusivo que tenemos ahí para todos y todas ustedes. Les invitamos a que se sumen y que mantengan esta conversación alrededor del cine viva, como nos gusta que esté. Súmense en www.patreon.com/Cine-Garage. Aparte hay algo interesante en las películas de Lynch, en las que él nunca se toma la molestia, que a mí me parece muy bien, de explicar cuál es el origen de los sentimientos, de las emociones, ¿no? ¿Por qué se aman tanto estos dos, ¿no? Porque nunca hace una escena en la que se conocen, ¿no? Eso, se aman desde el principio. Tampoco te explica por qué esta mujer es capaz de manipular a los hombres así, ¿no? ¿Por qué tiene a Dean Stanton y a Santos obsesionados con ella? Porque todos están obsesionados con ella, ¿no? Entonces, Sí. hay algo muy interesante en eso. Y hay escenas con ella, o sea, las mejores escenas de la película, las más sólidas, las que se nota que son de una persona que se ha preparado el papel, que está ahí, que se ha puesto, que le han dado el espacio, son suyas, o sea, y son todos interiores, ella sola en una habitación, haciendo cosas increíbles, ¿no? Sí, habría que reconsiderar, para la gente que ya vio Salvaje de Corazón, ahora véanla fijándose justo en el personaje de la madre, para ver cómo cambia incluso un poquito la historia que nos están contando. No porque la justifique, sino porque le da un punto de vista más de locura. Sí. Porque la primera presentación de la película, evidentemente, siempre es a partir de estos dos, que como dices, se aman con locura, pasión y desenfreno por algo. No sabemos qué, cada quien tenemos que poner esa idea enfrente. Tienen el mejor sexo del mundo. Sí, o sea, y todo el tiempo, además. Todo el tiempo. O sea, no dejan de coger un momento. Un momento, ¿no? Ahí están todo el tiempo. De hecho, la edición para Estados Unidos tiene menos escenas de sexo y tiene menos violencia, porque ya ven cómo son los gringos, ¿no? Y ahora que viene Trump, ya la cosa va a poner peor. Pero bueno, esa es otra historia. La historia que vemos primero es la de estos dos enamorados con locura, pero si nos centramos un poco más en el papel de la madre, la película cobra una dimensión distinta, no mejor, no peor, no más emocionante o menos, simplemente distinta, como que la oscuridad está de ese lado. Sí. Y la felicidad está del lado de estos dos que simplemente quieren escapar de ese mundo a través, y no sé qué tan clavado estés con la cuestión de la simbología, a través del fuego, como que ellos son el fuego que está alimentando la hoguera de la película. La película abre con un primer plano de una llama que se enciende, y a partir de ahí se desata un incendio en todo el encuadre, que luego tendrá la única explicación lógica, ¿no? Que tiene que ver con la biografía de Lula, pero que luego los va persiguiendo, encienden cigarros, el cigarro se quema, vemos de nuevo las llamas en un big close-up bastante notorio, como que el fuego y ellos dos, incluso a través de la chamarra de Sailor, son lo mismo, Anton. No sé qué tanto te has fijado tú en esa o en otro tipo de simbologías de la película, que tiene muchísimas. Pues bueno, el fuego tiene que ver con el evento, o sea, si hay algún evento que comienza la historia en el pasado, es un incendio. Es un incendio, pero estoy de acuerdo, o sea, ellos se mueven como si lo estuvieran, o sea, tienen una energía imparable, ¿no? O sea, cómo se van de un sitio a otro, y efectivamente en todas las escenas están fumando. Que sin duda que tiene que ver con el fuego. O sea, yo creo que realmente es la forma en la que funciona el fuego en la historia. La película está llena de transiciones que tienen que ver con fuego. El fuego de alguna forma como un evento traumático, pero también me imagino como algo que hace que el pasado desaparezca. A mí hay algo que me gusta mucho, que un poco resume la película, ¿no? Cuando él sale de la cárcel la segunda vez, que tiene un encuentro tipo Mago de Oz, en el que de alguna forma le dice, yo es que no puedo, o sea, yo soy wild at heart, ¿no? Sí. Y le dice, pues, y lo que me gusta mucho es que no puedo ser bueno. En pocas palabras dice, no puedo ser bueno, ¿no? Claro, no puedo dejar de cometer errores, ¿no? Porque eso. No puedo dejar de cometer errores, y básicamente la respuesta es, pero ella también, o sea, ella también es una puta loca como tú, ¿de qué estás hablando? Que a mí me gusta mucho, y creo que sí tiene mucho que ver con el fuego. También tiene que ver con el fuego
el universo de la película, ¿no? El desierto, El el calor calor, exacto. y el camino amarillo, ¿no? Otra referencia al Mago de Oz, que pues son las líneas de la carretera que luego nos volverán locos en los highway. Exacto, pero a mí hay una cosa, a mí hay una escena, no sé si te acuerdas, que me parece particular, el momento más trágico de la película, el momento en el que creo que de pronto Lynch te dice de qué va realmente, por qué sus personajes actúan así. Yo no sé si es algo que rompe que de alguna forma es un mensaje a la audiencia desde el mundo de los sueños. El momento más trágico de la película es que después del encuentro de Lula con Bobby Perú, cuando Ujú. se va, ella está llorando, tiene unos zapatos rojos Sí, y los choca, sí. ¿no? Porque ella quiere irse al mundo de los sueños. Como Dorothy en el Mago de Oz, o sea, es como salir del mundo, es como volver al mundo real, ¿no? Y de pronto ahí quizás creo que es el momento en el que Lynch te dice, sí estamos en un sueño, estamos en una pesadilla, todo esto que está pasando, o quizás no, o quizá el fin es justamente la entrada al mundo de los sueños que hace que la vida sea mucho más simple, ¿no? Que sea una vida en la que el amor es el amor y todo se perdona y puedes ser siempre, siempre feliz con la persona a la que quieres. Pues ni siquiera cuando rompen al final de la película es tan terrible. O sea, como que los dos se entienden sus decisiones. Hay algo muy bonito que pertenece al mundo de los sueños. O sea, y no sé si eso es lo que quiere canibalizar la madre de ella. O sea, es envidia más que otra cosa. A lo mejor porque pues ella está viviendo su propia pesadilla, que en una de esas tiene miedo que el sueño de su hija se convierta también en una pesadilla. Y ahora que dices lo de chocar los zapatos rojos, ¿a qué te refieres con señal de Lynch hacia la audiencia? Es que nos está diciendo, ojo, esto es un sueño o no, esto es una película o no, no sé qué es mejor si la vida real o la vida de las películas, pero Absolutamente, o sea, yo creo que es algo o sea, de alguna forma, no sé si lo que te dices es que se puede escapar de de ese tipo de cosas, pero también hay otro incidente primordial en la película que tiene que ver con el socio del padre de Lula, que se habla con este momento. Yo como no siento que él sea negativo, yo sé que, que vive un mundo muy oscuro, pero creo que es un tipo que siempre ve el lado positivo de las cosas más oscuras, aunque no quiera, incluso. aunque no quiera, O sea, quizás. lo ve aunque él no se da cuenta, sí. Sí, sí, yo siento que hay mucha luz en sus películas, porque no creo que lo que te quiera decir es la vida no es un sueño y por mucho hecho que los zapatos no vas a escapar de esto, porque el personaje sí escapa de eso, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, a mí es la escena que más me impactó de la película, porque sí se nota mucho cuando hay actores muy buenos en pantalla. Y creo que cuando está Willem Dafoe en esa secuencia, o sea, es terrorífica y se siente, y ahí creo que sí hay un guiño a ese personaje, sí es un personaje que podría vivir en Blue Velvet, ¿no? Sí, O sea, ahí me recuerda un poco a Dennis Hopper en Blue Velvet. sí, y es bien importante que lo digas porque, bueno, la película tiene un montaje brutal, ¿no? Casi, Sí, casi a lo Eisenstein. sí, 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 Ellos dos, sí. con los personajes hablan y de repente Lynch corta directamente a un excusado. Y luego regresa a la plática. Y siguen platicando y Lynch corta directamente a unas hienas destrozando, no sé, un venado, lo que es. O sea, que sí, son transiciones, luego toman sentido, pero es un montaje muy, muy radical en muchas de las secuencias. Y sin embargo, la escena entre Willem Dafoe y Laura Dern, Bobby Perú y Lula, en la escena de la violación, no sé si te fijaste, está retratada en Big Long Shot desde lejos Sí, tío. y luego va directamente a un big close-up de la boca de ellos y luego hacia atrás. O sea, hay un montaje, sí, igual de radical en cuestión de acercamiento hacia los personajes, pero a Willem Dafoe lo deja actuar de cuerpo completo, que es algo que casi no hace con el resto de los personajes. Estamos, excepto las escenas de baile, porque de alguna forma esto también es un musical, de una forma muy extraña, muy a lo Lynch. A nadie retrata ni deja tanto tiempo de cuerpo completo como a Willem Dafoe. Creo que sabía que tenía un gran actor ahí enfrente con un personaje asqueroso, repugnante, Sí. explosivo, violento, pero al mismo tiempo hipócrita y cobarde. Y creo que
le da chance en el encuadre a Willem Dafoe de explorarlo. Y el otro personaje a mí me parece muy curioso. Yo nunca me había dado cuenta de que el personaje de Isabella Rossellini se llama Perdita Durango. Perdita Durango, sí. Yo me puse a investigar porque diciendo igual lo de Perdita Durango viene más allá de esta película. No, es la primera Perdita Durango en la historia del cine y me parece muy curioso porque ahora quiero encontrar a Alex de la Iglesia diciendo que ha hecho una película sobre Isabella Rossellini en Wild at Heart, porque la hizo 7 años después, o sea, sí. no pasó tanto tiempo, pero es un personaje que vive en el mismo universo. Que es el universo de la novela de Barry Gifford. O sea, claro. Salvaje de Corazón tiene allá Perdita Durango y luego escribe Perdita Durango, claro, el libro. Y de ahí, como dices, habría que preguntarle a Alex de la Iglesia, que aquí lo voy a decir honestamente, ¿nos escucha? Ah, sí. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, Alex, sabemos que nos escuchas, muchísimas gracias. Preguntarle, ¿no? Si salió antes, si salió después, si fue cuestión de negocios, que también se vale, y nada más dejarlo ahí para la anécdota. Cuando uno iba empezando, o sea, yo, el primer rodaje al que tuve que asistir así a ver qué pasaba y ver qué era y hacer un reporte del set visit en los estudios Churubusco, porque la película se rodó en México, fue Perdita Durango con Alex de la Iglesia. Mira, qué guay. Fue la primera vez que en la revista me dijeron, a ver, tú chamaco que vas empezando, vete a los Churubusco, que está rodando Perdita Durango con Alex de la Iglesia. Pero, creo que es muy interesante el universo de la frontera. Yo no creo que... No me di sensación de que Alex de la Iglesia bebiera tanto del cine de los 80s, de lo que pasaba en los 80s como de los 90s en Perdita Durango. Tiene mucho más que ver Perdita Durango, siento, como el universo de Robert Rodríguez, de cómo retrata él la frontera, que es acción, que es tal, como con esta idea que voy a volver a Wim Wenders, porque hay actores que coinciden incluso a los Coen, en esa idea de retratar esa América. Para mí desde España yo la veía y me parecía fascinante, extraña y compleja, pero cada vez más con el tiempo, viviendo aquí, habiendo vivido en Estados Unidos, la película también es un poco un western, que habla de la cultura de la frontera americana, ¿no? O sea, no literalmente la frontera, pero del frontier culture, ¿no? De esos universos en los que realmente no existe la ley y el orden, o sea, las cosas se arreglan en privado, ¿no? Hay pequeños universos inmundos en los que no pertenecen a la regla común y sí existen. O sea, yo me acuerdo una vez viajando a través de Nueva Jersey, es un poco así, o sea, cada pueblo es de su padre y de su madre. Y creo que ahí se cruza con algo muy interesante que a mí me parece muy curioso de las películas de David Lynch, de lo que creo que no se habla lo suficiente, que es la música. O sea, claro. no la banda sonora, sino la música. O sea, ese rollo del metal, del punk, o sea, porque en Estados Unidos yo siempre relaciono con esta idea de clase media y media baja, la clase obrera americana del Midwest y de los cinturones industriales, que son estos espacios donde se hace punk, donde se hace música un poco alternativa, que es la que ellos escuchan. Sí. ¿No? Los Highway también tienen mucho de eso. Además, la otra música, sumado a la que ellos escuchan, la que ellos bailan, la que les prende, claro, que viene además directamente de Elvis Presley y su idea de contracultura, porque, como dijiste, el papel de Nicolas Cage, Sailor, es Elvis Presley, es un Elvis joven, que también nos lleva a lo metacinematográfico, ¿no? Porque Nicolas Cage en sí es un gran fan de Elvis Presley, siempre quiso ser Elvis Presley. Y Superman y muchas cosas. Superman, eso es aparte. Pero tiene mucho que ver con lo mismo, yo creo, ¿eh? O sea... Pues sí, de alguna forma sí. El otro lado, o sea, la música que envuelve a la que sí se escucha dentro de la propia historia, pues es hasta cierto punto igual de radical. Angelo Badalamenti no hacía scores complacientes. No, era de alguna forma también una especie de punk a la... ¿Cómo jazz punk? Una cosa bien extraña lo que mete en Salvaje de Corazón, tomando en cuenta que el propio David Lynch también era músico. Entonces creo que, como dices, es algo en lo que deberíamos volvernos a fijar ahora que tenemos
la oportunidad, el pretexto triste de revisar la filmografía de David Lynch, escuchar la música, qué nos está contando o cómo está redondeando sus películas a través de la música. Porque, por otro lado, sus diseños sonoros son también demenciales. Aquí yo recuerdo mucho, pude ver Salvaje de Corazón en cines. No entendí nada, pero la pude ver en cines. Y tú escuchas perfectamente cómo se encienden los cerillos, especialmente el del inicio, y oyes el crujir del tabaco a la hora de que le dan el golpe al cigarro. Toda esa parte de todo ese universo Lynch, creo que también lo tenemos un poco perdido. El sonido de esta película se hizo en los estudios Skywalker, o sea, en el Skywalker Ranch, ahí, cuando nadie lo estaba haciendo ahí, para que vean lo que le importaba a Lynch, cómo suenan y cómo sonaban sus películas. Totalmente de acuerdo, y creo que lo interesante es que una película tan bien sonorizada sea tan disonante al mismo tiempo. No, o sea, hay ciertos cues que entran tarde a veces, hay ciertas cosas que están un poco fuera de sync con la imagen. O sea, la intencionalidad de todo eso es lo que realmente te hace entender que era un gran cineasta. O sea, porque sí hay mucho control en la forma en la que filma, y muchas veces a mí una cosa que siempre me fascina de Lynch es que incluso en Blue Velvet, que tenía mucho dinero para hacerla, a él le gusta que los sets se vean como sets. Me gusta mucho porque las paredes son planas, se nota que son cartón piedra, se nota que es un set, se nota que la luz entra de forma artificial en la habitación. O sea, y me gusta mucho la obsesión que tiene con el artificio. Y él te lo deja ver todo el tiempo. O sea, Claro, él todo el tiempo te recuerda que es una película que creo que que tiene que estás ver viendo una película así. que creo que tiene que ver con la forma en la que él quiere que pienses que esto es un mundo de fantasía. O sea, esto. Claro, y que juegues en ese mundo de fantasía, que creo que, de nuevo, Ajá. ahora el cine no nos está dejando, a la hora de explicar todo, de dártelo todo premasticado, Sí, no te dejan bailar en la pista de baile que David Lynch pone de maneras tan, no quiero decir rebuscadas, o sea, elaboradas. Hacer que un set se note tampoco es fácil. No, o sea, sí. no estamos diciendo que pone las cosas ahí al aventón para que se... No, o sea, el señor dice, yo quiero que esto se vea como un set, y en consecuencias, sus diseñadores tienen que hacer que eso se vea como un set. No es sencillo, es, según yo, doblemente complicado. Y él nos está diciendo, estás viendo una película, ¿qué vas a hacer al respecto? Claro, pero también siento que es un mundo, o sea, que de alguna forma, y creo que la bondad de David Lynch, algo muy bonito que hace, sus películas no dan miedo. No dan miedo porque todo el tiempo te están diciendo que son una película. Sí, Es un espacio en el que pensar, en el que disfrutar, en el que meterte, en el que moverte y tal, pero nunca son insoportables. O sea, hay las pelis de terror, a mí me gusta la definición esa en la que dice que un thriller es una película que hace que no puedas dejar de mirar, y una película de terror es la que te tengas que obligar a mirar, ¿no? sí, Eh, eh, y sus películas no son morbosas. El sexo en esta película es un sexo bonito, no es morboso. muy festivo. Muy festivo, sí, o sea, no es una película que te excite sexualmente, es una película que te hace ver el sexo como algo, como parte de una relación, como parte de una relación de amor, ¿no? Es pasional, es joven, los únicos personajes que lo tienen son ellos dos. Ni siquiera este personaje mafioso, malo, que siempre está con mujeres desnudas, no, ni siquiera se siente tan sexual esa escena, porque es muy amable con con las señoras. O sea, ni siquiera parece que esté como, que sea un rollo muy sádico. Y yo creo que él todo el tiempo te está diciendo, esto es una película. Ahora yo tengo una pregunta para ti. A ver, ¿Qué crees que se acaba con esta película? Porque yo siento que la obsesión con este universo específico, con este tipo de personajes y con este mundo de la clase media y la periferia, se acaba en esta película. Y cuando hace Los Highway, empieza una obsesión con Hollywood y con la mass media, o sea, con la tecnología más moderna. De ahí hasta Inland Empire, mi sensación es que de pronto cambia el foco de esta clase media, pues a Hollywood, básicamente, ¿no? ¿Qué crees que se rompe ahí? Yo tengo una teoría, pero me gustaría saber qué piensas bueno, tú. escucharemos tu teoría. Para mí, lo que más que romperse, es como
Es como ver las otras fronteras. Es decir, tú hablabas hace rato de esta vida límite, que es bastante lo que describe Salvaje de Corazón, y es como viven sus personajes, todos. Todos están en el límite entre lo ilegal y lo ilegal, entre el gran amor y la lujuria desatada, entre el calor sofocante del día y lo muy oscuro de la noche. La escena nocturna cuando ellos van manejando en la carretera no se ve nada más que ellos. O sea, estos límites le interesan hasta este punto de vista. Cuando se vuelve más urbano, es decir, cuando en lugar de estar en estos cinturones de miseria, en estos cinturones industriales que están fuera de las ciudades, se mete a la ciudad, lo que yo creo que explora son otras fronteras, la razón y la locura, de nuevo, la luz y la oscuridad, eso creo que siempre está presente, pero son como fronteras bastante más psicológicas y más interiores. Creo que su propia evolución en esta cuestión de la meditación y todo aquello lo lleva a explorar otras fronteras que no son tan visuales como sí lo eran este tipo de películas y como sí lo era también incluso Blue Velvet, que es como la película transicional hacia las fronteras interiores. Esa sería mi teoría a bote pronto, Antón. Yo pienso que yo aquí lo veo como un visionario absoluto. Por supuesto. Yo creo que él está empezando a ver hacia dónde va el mundo. Incluso Inland Empire, que tiene mucho que ver con Internet, o sea, y que cómo es la cultura de Internet en ese momento, pero a la vez está viendo lo que pasa en el futuro. Las obsesiones de la sociedad 10 años antes creo que ya están en los highways. O sea, como él está entendiendo que la idea de la imagen y de cómo nos vemos a nosotros mismos es lo que nos va a obsesionar en el futuro. Y él está empezando a entender esos atisbos. Y de alguna forma esta película cierra su ciclo en mi cabeza de americana, ¿no? O sea, esta es la última película del final del sueño americano. El que los personajes viajan por una América en la que se puede viajar, ¿no? Es la que no hay tantos contrastes, en la que puedes hacer ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho. Incluso le veo algo de la novela de Capote, Cold Blood, ¿no? Cold Blood, a sangre fría. A sangre fría. Justo, estos personajes que viven en el límite, que tienen que robar bancos, que tienen que hacer tal. Creo que es el final del rock and roll también, ¿no? El final de todas estas cosas, para empezar justo después a hablar de lo que va a ser el mundo en el futuro. Y yo creo que que sí hay una opinión y una visión sobre cuáles son nuestras obsesiones en el presente. Claro. No, ahí estoy de acuerdo, que son obsesiones y perdón que me autojustifica hasta cierto punto más urbanas, que se empiezan a olvidar de ese planeta que está fuera de las ciudades, del medio oeste. Todo se empieza a quedar fuera de la cultura popular, del propio Hollywood y por supuesto del interés universal. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. A nivel formal, pues sí, le va entrando más a las nuevas tecnologías. Y es justo donde quería acabar, como lo mencionas, es la última película, estoy de acuerdo contigo, a propósito del sueño americano, que te dice, el sueño americano eres tú. O sea, que no te vendan la idea de que todos juntos, ¿no? Que el sueño americano es algo alcanzable en conjunto o que vive en un país. Tú eres tu propio sueño americano, en consecuencia, tú eres tu propio sueño. Ahí está el final de la película, ¿no? Bastante más luminoso que el resto de la historia que nos está contando. Yo también creo que el señor era un visionario. Y de nuevo, esto es antes de Pulp Fiction, esto es antes de Asesinos por Naturaleza, y las dos películas le deben, más allá de la inspiración, este tipo de discursos que acabas de mencionar. ¿Cuál sería tu personaje favorito, Antón? A mí la mamá me fascina. O sea, me encanta. Me encanta y me gusta mucho el personaje. O sea, me parece que el personaje como que de pronto te enseña o sea, te hace referencia a que esta gente sí está genuinamente loco, es de Harvey Dean Stanton. Sí, porque todo el tiempo es un tío normal, o sea. Sí, es el señor que va sentado contigo en el metro, ¿no? Sí, claro, y cuando le hablan está como, pero a ver, cálmate, señora, a ver, no, hasta el momento en el que lo secuestran y tal, el tipo es normal. Sí. Y me parece como una idea muy inteligente tener a un personaje así, pero yo creo que la mejor interpretación en la película es
Diane Ladd y Willem Dafoe está increíble. Él está increíble. Pero Diane Ladd es riquísimo. Cada vez que yo me alegraba cada vez que la veía. Cada vez que la escena de esta mujer, vamos a ver qué puta locura hace ahora. Mis personajes favoritos son los carrazos que salen toda la película. Uy, sí. Puro muscle car, puro coche grandote así de petróleo, gasolina, todo eso. Yo creo que ese pequeño otro universo de esa otra americana, ¿no? La música y los coches, lo que se oye en el radio, todo eso a mí de la película me vuelve loco. ¿Quieres agregar algo más, Antón? Yo quiero agregar, quiero proponerle a la gente que intenta encontrar, durante mucho tiempo David Lynch tenía una página web, no sé si sigue existiendo, ¿verdad? La van a mantener viva hasta donde sé. Yo leí que la iban a mantener viva. Creo que es una parte en la que él hacía parte del arte de... Me acuerdo que había una sección de entrevistas de la clase media americana y había como un rollo... Yo creo que es un buen filtro para entender... o sea, no hay que leerse biografías de David Lynch, hay que ver el resto de su obra, el resto de las cosas que producía para un poco conectar sus películas. Las películas hablan muy bien de sí mismas, pero justo hoy hablaba con mi esposa, ha habido, creciendo, sobre todo en los 90s, yo no sé si eso se ha convertido en una obsesión después, la gente que intentaba explicar las películas de David Lynch era todo un género de cinéfilo. Yo la vi y la entendí. Te la voy a explicar. Sí, te la voy a explicar. Te voy a decir de que por qué acaba como acaba. Es que esto es un símbolo de no sé quién, no sé cuánto. Yo creo que esa gente le ha hecho muy mala publicidad a David Lynch. Hombre. A David Lynch, al cine en general, los explicadores de finales que ahora están en YouTube le hacen daño a la cultura humana en general. Yo estoy de acuerdo. Pero específicamente a David Lynch le ha hecho mucho daño. No los escuchen. Vean las películas, sientan las películas, experimenten las películas y cuando termines pueden tener una conversación interesante y demás, pero no creo que haya que buscar explicaciones a lo que hace este hombre. Ni respuestas. Ni respuestas, porque como tú dijiste antes, él lo que hace es provocar preguntas, no dar respuestas. Hasta donde sé, el canal se llamaba David Lynch Theater, o sea, el teatro de David Lynch. Puede ser, sí. Es un canal de YouTube y creo que ahí está vinculada la página. Lo busco y se lo pongo a la gente que escuche el podcast aquí abajo de la publicación. ¿Dónde están esas listas, esas ligas? Me preguntan, siempre están cuando los publicamos dentro del perfil Patreon de Cine Garage o en la web de Cine Garage. Ahí también estamos pegando el podcast y abajo ponemos las listas con las ligas a las películas que mencionamos y cosas como estas. Los libros de Antonin Artaud, que les voy a pegar ahí, y la liga al David Lynch Theater, donde él siguió subiendo cortometrajes y videos experimentales y cosas hasta hace muy, muy poquito tiempo. Entonces, ahí se las dejo. Antón Goyenechea, mil gracias de verdad por esta plática alrededor de Salvaje de Corazón, Wild at Heart. Creo que hay partes del mundo, no voy a decir cuáles, donde se llamó Corazón Salvaje. En España. En España. Aquí no se llamó así porque había una novela que así se llamaba. Entonces aquí nada más le cambiaron el orden a Salvaje de Corazón, que creo que le queda mejor, no es por nada. Puede ser. Wild at Heart, recomiendo también mucho la novela de Barry Gifford. Es una novela muy, muy emocionante. Es cortita, además, se va como agua. No acaban igual, para que lo sepan. David Lynch era uno de estos que decía, no me gusta tu final, Gifford, lo voy a cambiar. Y se aventó un final distinto, él adaptó la novela. Esto es referencia al tuit que pusiste el otro día de los autores como autor. Sí. A partir de, ¿qué dije? De Conclave. Voy a considerar a los autores de los libros como co-guionistas de las películas. Un debate que tendremos mezcal de por medio, Antón. Fantástico, este fin de semana nos vemos. Mismísimo. Mil gracias. Que viva David Lynch para siempre. Eso es. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.